a ningún hospital. No hizo falta, ¿verdad? Si lo que quieres saber es si te denuncia a la policía. Y así yo me hundo y ella se hunde conmigo. Y ustedes dos de paso. ¿Por cómplices? ¿Cómplices nosotros? Bárbara, yo creo que está siendo sincera cuando dice que quiere acercarse a Quiquito. ¿Y a ti? Mane, te aliaste con la persona equivocada, entiéndelo. ¡Tengo sueldo! ¿Eso es lo que quieres? ¡Cochinos! ¡Deja de grabar a mi hija! ¿Se puede saber qué hace esta persona aquí? Dio positivo. Yo me metí a su habitación y a su cama y tomé las fotos sin que él se diera cuenta. No hay crimen perfecto. Me llaman marido en alquiler. Patricia, te agradezco tanto que hayas descubierto la verdad. Yo te lo prometí, ¿te acuerdas? Sí, creo que voy a tener que comenzar a creer en la gente y ya no seguir con esta terquedad que me carcome y no me deja vivir. Pues si logro eso en ti, ya me puedo sentir orgullosa. ¿Orgullosa? Orgullosa estoy yo de ti. Ay, que me hayas devuelto la fe y la confianza en tu padre. Ay, Griselda, él te ama como a nadie. Y los dos son unos tontos porque se dejaron engañar tal cual uno del otro. ¿Él también? Claro, Griselda. Él también estaba envenenado porque él pensaba que tú habías vuelto con Gabriel. O, bueno, eso es lo que me enteré que mi madre trataba de sembrar en mi padre. Qué tontos, Dios mío. Qué tontos los dos. Y con lo enamorada que estoy de él. Y lo enamorado que él está de ti, Griselda. Disculpe haber venido sin avisar. Mejor que usted lo lea. Doctora Alba Perkins es demandada por Beatriz Lobo. En un aviso divulgado ayer se informó que la doctora Perkins recibió una denuncia hecha por Beatriz Lobo. Ahora ya es oficial. Pero saliste muy bien en la foto. Sí. Hola, Esther. Ay, Gabriel, me asustaste. No te escuché entrar. Perdóname, pues no quise asustarte, ¿no? Solo vine porque... No, escucha, Gabriel, antes de que me... Mira, prefiero que no me interrumpas. No, es que te tengo que decir algo. Yo sé que me viste abrazada a Juan Pablo, pero eso fue apenas... Esther, dime una cosa. ¿Quién soy yo en tu vida? Sol, ¿ya sabes lo del video? ¿Otra vez? Si hablan de eso, me voy a enfermar de nuevo. No, escúcheme, señor. Usted y Sol se volvieron famosos. ¿Famosos? Me quedé desmoralizado. No tengo cara para salir a la calle. Oh, tranquilo, tranquilo. Mire, es una locura. Son más de 700,000 accesos hasta ahora. Es como un fenómeno. Nunca voy a tener el valor para salir de esta casa. Cálmate, Manuel. Daniel, te quería agradecer por el video que me hiciste. ¿Por qué mejor no me agradeces con un besito? Bueno, con un beso y tal vez otra cosa. Mira, deja la puerta de tu habitación abierta. ¿Perdón? Que el video de Sol es una cosa cierta. Eso. ¿No? ¿Quién eres, Gabriel? ¿Cómo me haces esa pregunta? Pues para escuchar la respuesta, ¿no? Eres el hombre que me ha ayudado mucho. Eres la persona que me apoyó cuando decidí tener a mi hija. El hombre que me enseñó que no existe solamente un amor, sino muchos. Diferentes hasta que llegue el que te quiere como eres. Tal y como eres.
Por eso eres el hombre que yo siento a mi lado en mi vida. Nosotros dos juntos criando a Victoria, somos una familia. ¿Somos? Sí, Gabriel, somos. Somos una familia moderna, diferente por decirlo así. Tú sabes que hoy en día las posibilidades de... Mira, yo sé que hay familias de todo tipo, pero la cuestión es que, pues si me pongo a pensar en la nuestra, pues yo no sé cuáles son las piezas que sobran en este rompecabezas. ¿Estás hablando de mí, de Juan? De mí, porque a veces pues siento que sobro. No, Gabriel. A ver, yo sé que me viste con Juan Pablo, pero créeme que él solamente estaba siendo solidario conmigo. Esther, por favor. Mira, sé sincera, ¿no? Yo no tengo dudas, Gabriel. Ay, nosotros estamos juntos. Yo quiero saber si estoy aquí solamente para ayudarte a ti, a Victoria, o para ser tu hombre. Ay. Deja, yo me hago cargo. Detective Ríos, ¿alguna novedad? Solo una, pero es fabulosa. Si quiere, venga aquí a mi oficina. De acuerdo, voy para allá entonces. Este es Fernando Sosa Pinto. ¿Y usted cree que él tuvo algo que ver con la muerte de Marcela? Él no logró ingresar al área de emergencia. La enfermera que desapareció se lo impidió, tal como podemos ver en la grabación. Entonces usted no tiene nada en concreto contra él. No, pero ¿usted sabe dónde podemos encontrar a este sujeto? Ay, por supuesto que sí, en el condominio de Teresa Cristina, es el jefe de seguridad. Todo comienza a encajar y por lo tanto aclararse. Es a través de este Fernando que yo voy a poder desenredar el hilo. Habla más alto, Máximo, que no te escucho nada. ¿Qué dices? Dije que quiero que me acompañes a cenar al Rey Gourmet. ¿Yo? ¿En un lugar tan fino? ¿Me dejarán entrar? Clara, una mujer tan hermosa como tú puede entrar al lugar que quiera. Eso te lo aseguro. Ay, solo estaba bromeando, Máximo. Ya parece que alguien me va a prohibir entrar en algún lugar. Soy trabajadora, una mujer honesta. Y guapa, muy guapa. ¿Qué? ¿Aceptas? Por supuesto que acepto. Le voy a pedir permiso a Gabriel. De aquí me voy directo a la casa. Perfecto. Entonces paso por ti. Tendrá razón esa tal Susana. ¿Será que Máximo está tramando algo conmigo? Yo todavía no lo sé. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué hay de nuevo? Limpieza general, brother. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que el detective Ríos ya sabe que estás involucrado con el asunto de la periodista en el hospital. ¿Me estás escuchando? ¿Estás seguro? Absolutamente. El detective Ríos está detrás mío. Entonces, ¿no va a decir nada? Estaba pensando. Eso, piense bien. Piense bien, porque el agua nos está llegando hasta el cuello. Ya lo pensé. No tengo nada que ver con eso. ¿Está jugando conmigo o qué? No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Escúcheme bien. Si el detective me busca, le voy a decir que hice todo al mando de usted. ¿Y de casualidad tienes alguna prueba de eso? Claro que tengo pruebas. ¿Y qué pruebas serían esas? Grabaciones de todas las conversaciones que usted y yo tuvimos en el sauna. Aquí están todas sus órdenes. Como a usted, mi doña, le gusta. Todo lo que yo tiene que hacer, cuándo, cómo y con quién. Solo viéndolo lo creo.
Viéndolo no, oyéndolo. Pero déjeme aclararle algo, mi doña. Yo no fui quien planeó todos esos intentos de asesinato. ¡Ay, claro que sí! Y por eso ninguno funcionó. Si yo los hubiera planeado, realizado personalmente, ninguno de esos idiotas estaría vivo. Exactamente, me equivoqué, fui descuidado, no maté a nadie. Pero usted es la autora intelectual, porque usted me pidió que matara a María, a Quique y a Antonio. No. No te lo pedí, te lo ordené. ¿Qué tal? Graba bien el aparatico, ¿no? Eres un canalla traidor. Cuidado con lo que hace. Me los vas a pagar, miserable. Escúchame bien, doña Teresa Cristina Palmer. Suéltame. Se me está acabando la paciencia. ¿Qué creyó? ¿Que me iba a ir mal a mí solo? Si yo fuera tú, pensaría 2 veces antes de mostrar esas grabaciones. Cállese. Cállese y mejor piense. Ahora sí piense. Porque ya sabe que si me hundo yo, usted viene conmigo. ¿Qué vamos a hacer para salir de todo esto? ¿Qué? Bueno, ¿y cuál será el próximo paso? El de costumbre. Lo primero será detenerlo para las averiguaciones. Inmediatamente después proseguiré a interrogarlo. Bien, ¿y cuándo va a ser eso? Ahora mismo. ¿Quiere venir conmigo? Por supuesto. Grabar conversaciones ajenas sin autorización es un delito federal. ¡Ay! ¿Está jugando conmigo? Estoy hablando muy en serio. Dígame, compadre. Dígame que me tiene buenas noticias. Todo lo contrario, es pésima. El detective Ríos acaba de salir a buscarte. Te quiere meter a la cárcel. ¿El detective viene a buscarte? Si no me largo ahora mismo, me voy a pudrir en la cárcel. ¿Y qué estás esperando? Dinero, señora. Dinero.